Y vamos ahora a hablar de las elecciones de medio término de los Estados Unidos, elecciones que resultan clave, sobre todo para ver si continúa o no el apoyo a Donald Trump. Hablaremos de esto con Juan Negri, analista internacional. Bienvenido, Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Y Lina Munjun, vicepresidenta Demócratas Abroad Argentina. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, preguntarte, Juan, estamos hablando de elecciones de mitad de término, en donde se renueva la Cámara de Representantes completamente, un tercio del Senado y también muchísimas gobernaciones. ¿Por qué es tan importante esta elección? Bueno, como bien decís, se renueva toda la Cámara de Diputados, a diferencia de Argentina, que es por mitades, con lo cual en Estados Unidos el cambio de clima político se siente muy rápido, en el sentido de que la segunda mitad del primer mandato, o de lo que podría ser el primer mandato de Trump, sería más problemático para Trump si pierde la mayoría en la Cámara de Representantes. En Estados Unidos los presidentes suelen perder escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término. Así que básicamente la importancia de esto es ver cuán cómodo va a estar Trump en la segunda mitad de este mandato. Es decir, si va a poder pasar su agenda. Hay temas que están en discusión y, por supuesto, si no tiene una mayoría, le va a costar gobernar. Podría cambiar la relación de fuerza. Correcto. Desde el 2016 que tienen mayoría en ambas cámaras. Cuando Trump ¿Los republicanos? Sí, no, la habían ganado, cuando gobernaba Obama ya habían ganado el Senado y la Cámara, los republicanos ganan la Cámara de Representantes en el 2011, es decir, ya a los 2 años del gobierno de Obama ya ganan la Cámara Baja, y la Cámara de Senadores creo que la ganan en el 2015. Desde cuando Trump asume, los republicanos ya tienen mayoría en ambas cámaras. De todos modos, a Trump le costó pasar su agenda, es decir, por resistencias al interior del Partido Republicano, le costó mucho pasar, por ejemplo, la reforma al seguro de salud, pero claramente gobernó con mucha comodidad legislativa. Claro. Lina, más allá de la relación de fuerzas que recién nos explicaba muy bien Juan, ¿cuáles son las cuestiones claves que se pondrían en juego de aquí en adelante que podrían llegar a ponerle o no un freno a Donald Trump? Bueno, hay muchos temas. Para empezar, la salud es un tema muy importante porque el plan de los republicanos lo van a implementar si tienen la mayoría. También los derechos reproductivos de las mujeres, las clínicas de la salud de la mujer, los impuestos obviamente y la inmigración también. O sea, hay muchas cosas que están muy actuales ahora, por ejemplo, la cantidad de inmigrantes que están yendo a Estados Unidos ahora, que están en camino a la frontera, esas cosas que los estamos viendo hoy en día, todos los días, son las cosas que van a ser muy relevantes ahora cuando vemos quién gana la mayoría. Justamente vos hablabas de inmigrantes, yo pensaba en las distintas minorías que no han tenido obviamente el apoyo de Donald Trump, y de alguna manera cuando uno estaba repasando, leyendo los candidatos en estas elecciones, tendríamos que hablar de elecciones inclusivas en Estados Unidos, que son lo contrario a lo que pregona el actual presidente, ¿no? Sí, es decir, hay un récord de mujeres candidatas, todavía más minoría que los varones, pero récord, y están apareciendo minorías también sexuales con algunos candidatos. Todavía, por supuesto, falta mucho, pero eso también claramente es uno de los elementos que para el votante demócrata lo oponen más a Trump, ¿no? Es decir, la actitud bastante regresiva que ha tenido Trump en su discurso con ciertos derechos también ha movilizado al voto que podríamos llamar de minorías, que en general apoyan al Partido Demócrata. Los afroamericanos, por ejemplo, los latinos en algunos estados. ¿Este es un mensaje, vos creés que es un mensaje a Donald Trump también? Sí, totalmente, porque estas elecciones sirven para que la gente pueda reclamar su descontento con la presidencia. Entonces, el hecho de que tengamos una cantidad tan grande de mujeres, de homosexuales, de latinos, etcétera, etcétera, es una demuestra de que esas personas van a reclamar ese descontento y van a hacer cosas que no hubieran hecho antes. Por ejemplo, postularse. Claro, algo que antes era impensado. Claro, hay mucha gente que se están postulando por la primera vez, que nunca estuvieron en la política, y eso es un mensaje muy importante para Trump, para la presidencia, para los republicanos, porque la mayoría de los candidatos en el Partido Demócrata para estas elecciones son mujeres. Los hombres son la mayoría para el Partido Demócrata. Y el Partido Republicano no es así. Así que es un mensaje muy claro. ¿Y qué pasa en cuanto a las gobernaciones que se ponen en juego en esta elección, más allá de las cámaras y el Parlamento?
se ponen en juego 30 más o menos 35 gobernaciones, donde el Partido Demócrata parece que va a levantar como 10. Es decir, va a ser una muy buena temporada para el Partido Demócrata, sobre todo en lo que es el medio oeste de O sea, Estados va a Unidos. sumar, perdón, Juan, así lo termino de entender, va a sumar 10 gobernaciones, 10 Sí. estados nuevos que hoy estaban en manos de republicanos y Sí, pasarán a manos demócratas. Sí, más o menos 10. Mirá. Bueno, hasta que no veamos los resultados, Sí, pero sí, se plantea... Pero eso es lo que decían los números. Sí, se plantea estados importantes, se plantea Illinois, por ejemplo, que podría pasar a manos a demócratas, Wisconsin también, es decir, hay algunos estados, en ese terreno los demócratas van a hacer buenas ganancias. No tanto en el Senado, que se plantea que el Partido Republicano va a seguir manteniendo la mayoría. Claro, igual es una mayoría... si bien es mayoría, es una mayoría acotada, no es tanto el número de senadores más que tienen los republicanos con respecto a los demócratas, ¿o estoy equivocada? En el sentido En el de- Senado. En el Senado, no son todos los senadores que están en las juego, bancas. claro. Claro. Es un tercio, ¿no? Es un tercio, Un tercio. en este momento 51-49, y más o menos se plantea que van a estar ahí. Ah, bueno, Claro. 51-49, Sí. por eso no Claro. es muy grande la diferencia, no es amplia la No, no, no. diferencia. Claro, pero Sí. la Cámara de Representantes es muy probable que se cambie a ser mayormente demócrata. Recién, Lina, vos decías, bueno, y lo decía también Juan, ¿no? Estamos en la mitad del mandato de Donald Trump, primero y último, o primero y después tendrá Claro. una continuación. Esta es una prueba clave para ver si siguen apoyando su gobierno o por Sí. el contrario hay un descontento. Sí, sí, sí. Esto también se notó en este último tiempo en los Estados Unidos con respecto a la cantidad de gente que fue hoy a participar de la votación, Sí. siempre aclarando que las votaciones no son obligatorias en Estados Unidos. Claro, claro, es algo que estuve luchando yo este año. Parte de Democrats Abroad es que probemos el voto a los que viven en el extranjero. Así que estuvimos luchando todo el año para hacer eso acá en Buenos Aires. Y hay muchísima gente estadounidense viviendo en las afueras y si no saben o no conocen, porque la información no está dada tan libremente, Claro. cómo votar desde afuera y puede ser un poco complejo. Así que proveer esa información es el primer Claro. paso y dar la posibilidad a las personas. Y cuando las personas se dan cuenta que es tan fácil, lo hacen. Claro. Y esta movilización que estuvimos viendo en el país, en los Estados Unidos, para la gente que está votando en este momento y que estuvo votando antes, porque se puede votar un poco antes también, es impresionante. La cantidad, los números son impresionantes, es algo que nunca hemos visto. O sea, podríamos llegar a considerar una votación histórica. Totalmente. Aquí en la Argentina y en otros países del mundo, digo, se tienen números de la cantidad de estadounidenses que han decidido acercarse y votar, más allá de que no estén en el país. En Argentina, nosotros hemos registrado 300 personas este año para votar desde Argentina. Y los números sí son muy altos porque son parecidos. Los números de los Democrats Abroad que están votando desde afuera son tan altos que los números de 2008 de Obama. Claro. Así que es un momento muy grande. Ya que mencionabas a Obama, Juan te preguntó esto, ¿qué se juega Obama en esta elección? Bueno, es muy interesante la pregunta. En general en Estados Unidos hay un consenso que el presidente, una vez que abandona la Casa Blanca, se retira a una posición como de statesman, es decir, gran estadista que opina sobre los grandes temas, pero apartidario, Sí. como que búsqueda de consensos, etcétera. Es tal la polarización que en este momento hay en Estados Unidos que Obama intervino activamente en la campaña con muchísimas críticas al presidente Trump. Jugó un rol fundamental, obviamente Lina lo sabe, un rol fundamental en energizar a la base demócrata para que vaya a votar, Sí. spots de campaña para que vayan a votar. Es decir, yo creo que la polarización ideológica y en parte su legado está en juego y Obama lo siente de ese modo. Por los demócratas, entonces, quien lideró esta campaña sería Barack Obama y por parte de los republicanos el propio presidente, Donald Trump. Podríamos decir más o menos eso. Las elecciones en Estados Unidos son muy descentralizadas, es decir, son elecciones locales, no hay una autoridad federal electoral, es decir, Sí. todos se transcurre más que nada en los estados.
podríamos decir que sí, digamos, que de algún modo Obama trató de liderar los esfuerzos demócratas. Y bueno, y Trump se juega su reelección también, ya está pensando en 2020. ¿Ya está pensando en 2020? Sí, Por más que le queden 2 años todavía de mandato. Ya está pensando en 2020. ¿Eso es habitual en los Estados Unidos? Un poco sí, en el sentido de que el presidente, una vez que llega a los 2 años, los siguientes 2 años ya está pensando en su reelección. Sí. Pero Trump claramente dijo que estas elecciones también son una elección sobre él. Lo que diríamos en Argentina es nacionalizó la campaña. Ahora, más allá de todas las cuestiones que uno conoce, declaraciones de Donald Trump que pueden llegar a disgustarnos, la economía lo está acompañando, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta también que la política económica se desarrolla a lo largo de muchos años, así que puede ser que el éxito de la economía estadounidense ahora es por las políticas de Obama. Es muy difícil decir que algo que Trump hizo hace 6 meses haya mejorado tanto la economía nacional. Yo no conozco específicamente los datos de eso, pero es algo importante para tener en cuenta, porque es algo que la gente llamó mucho la atención, diciendo, pero la economía, pero en realidad hay que entender que la economía de hoy es gracias a las políticas económicas de hace 5, 10 años, por ahí. Puede ser. Juan, ¿vos opinás de la misma manera? Y quiero saber si el electorado también puede hacer esta lectura. Yo creo, por supuesto, que como en todos países del mundo hay mucha inercia y los presidentes en todas partes del mundo muchas veces heredan situaciones y en las cuales, bueno, no son inmediatamente responsables. La economía anda bien, yo estoy de acuerdo con Lina que obviamente esto no es exclusiva responsabilidad de Trump. La pregunta es, ¿qué percibe el electorado? Yo creo que la gente en general vota con un horizonte temporal para atrás no demasiado largo y entonces la economía no se ha transformado en un tema en esta elección y en ese sentido Trump hace esfuerzos para decir que todo esto que están viviendo, esta prosperidad y esta paz, es producto de él, por supuesto. Claro. Si tuviesen que mencionar el gran tema que se ha mencionado o se ha utilizado como bandera o como lugar también tema de debate en la sociedad norteamericana, ¿cuál fue en esta elección? Yo diría que del lado de los republicanos la inmigración fue un tema que apareció con mucha fuerza. Trump ya venía hablando del muro, está esta caravana de migrantes centroamericanos llegando a la frontera y eso es un tema que Trump sabe que energiza a sus votantes. Por el lado demócrata me parece que hicieron mucho más énfasis en lo que implica la pérdida de derechos de salud producto de las modificaciones de Trump y cómo afecta esto a sus votantes. ¿Lina? Sí, concuerdo. Y también los derechos reproductivos son muy importantes porque ahora que la Corte Suprema tiene la mayoría republicano o más conservador, digamos, tenemos el riesgo de perder el derecho al aborto en la Constitución. Entonces, si cambia eso, si eso pasa, es los estados, las leyes estatales que van a decidir ese acceso que van a tener las mujeres. Así que eso también, los demócratas están intentando llamar la atención a eso también porque la gente se olvida de las leyes estatales muchas veces. Claro. ¿Y el tema armas no se ha mencionado en esta elección? Interesante que lo menciones porque hace 2 semanas tuvimos 2 tiroteos por civiles y se murieron casi 15 personas. Así que yo creo que no ha ganado la atención que se merece y es una pena porque estamos tan acostumbrados ya. Pero sí es algo que se menciona y es algo que totalmente es relevante y importante ahora porque también son leyes estatales. Así que sí. Es un tema que atraviesa la política norteamericana hace mucho tiempo, pero es un tema muy divisivo, donde parece haber posiciones irreconciliables y donde nunca parece poder generarse un consenso sobre qué nivel de regulación sería deseable. Yo diría que no fue un tema de campaña en el sentido de vamos a modificar las cosas. Hay candidatos a gobernadores en Georgia, por ejemplo, donde el tipo hizo campañas con las armas en la mano, es decir, qué locura, es algo impensado para los argentinos sí. Claro, para acá es impensable. Para amplios sectores más conservadores norteamericanos, ubicados lejos de las costas, porque también en general los argentinos cuando vamos a Estados Unidos conocemos la costa este, que son áreas en general progresistas, urbanas, etcétera. Sí. Hay un centro norteamericano muy profundo que es bastante más conservador y donde poner armas es parte de la identidad. Ahora, esto que vos mencionabas recién, Juan, uno se trata de imaginar o figurar un candidato argentino haciendo campañas con armas en la mano, es algo
pero impensado, ni en una película en Argentina podría suceder algo así, ¿no? Sí. Y para mí es muy importante como extranjera viviendo acá porque todo el mundo me pregunta a mí sobre la política de Estados Unidos y me encanta hablarlo, pero para los argentinos les cuesta entender muchas cosas de la cultura de los Estados Unidos, más que nada con la política. Y es fascinante pensar en la diferencia de las historias que hacen que haya tantas diferencias. Claro. Así que así es la cultura, pero es divertido ver las diferencias. Por último, Juan, para cerrar, ¿cómo está la imagen de Donald Trump al momento y la imagen de Barack Obama? La imagen de Trump es de las más bajas desde que hay registros, desde que hay encuestas. Es la más baja en un presidente a este punto de su gobierno. Ahora había subido un poquito y me parece que luego de la matanza de Pittsburgh la semana pasada había vuelto a bajar, pero estaba oscilando en el 40% o un poco menos, que es bajo. Sí. Con lo cual, obviamente, votantes independientes significa que se alejan de Trump. Pero esto no quiere decir que no mantenga el apoyo consistente de su electorado que lo ama. El núcleo duro. Sí, y Obama en general pasa al revés, es decir, es muy querido por los demócratas y en general los demócratas es como que no logran superar su partida, es decir, siguen extrañando las viudas de Obama, digamos. Tal cual. Lina, muchísimas gracias, muchas gracias, Juan. Muchas A los gracias. dos.